El camino de las almas perdidas. Capítulo 1. El comienzo del viaje. En una noche sin estrellas, el motor del auto de Jack y Omar rugía como un león herido mientras recorría la carretera desolada de México. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba su amiga de la infancia, Emily Sakai. Habían decidido tomar un atajo a través de esta carretera tras un largo día de trabajo, en busca de una escapada a la costa. ¿Por qué todos evitan esta carretera?, preguntó Emily con un tono de falso desprecio, jugando a ser valiente. Jack se encogió de hombros, pero sus nudillos blancos en el volante decían otra cosa. A medida que las sombras se alargaban, las luces extrañas empezaron a parpadear en la distancia, bailando alrededor del vehículo. De repente, con un chirrido ensordecedor, el auto se apagó en seco dejándolos en medio de la nada. Un susurro helado atravesó el aire. «No estamos solos», murmuró Jack mientras un espectro se materializaba a pocos metros de ellos. Capítulo 2. Llamadas del pasado. Emily intentó encender el auto, sus manos temblaban y el miedo le cubría el rostro. De pronto, un brillo espectral iluminó el interior del vehículo. Era un rostro conocido del pasado que les congeló el corazón: Mark Chen, el amigo traicionado que murió en circunstancias misteriosas el año anterior. «¿Por qué harías esto, Jack?», la voz retumbaba en sus cabezas. Jack bajó la vista, el remordimiento se apoderaba de él. La figura de Mark se desvaneció con otro susurro, prometiendo volver. Sin luz, atrapados por la culpa y lo que parecía ser un error del pasado, los dos sabían que debían seguir su viaje. Quizás el antídoto para sus pecados se hallaba más allá de la carretera. Capítulo 3. Secretos bajo la luz de la luna. A medida que avanzaban a pie, la luna reveló secretos ocultos en los bordes del camino: cruces, fotos de rostros perdidos y flores marchitas. Emily no pudo evitar recordar lo que Mark les había advertido antes de la tragedia. Hay cosas que no puedes dejar atrás. Mirando a Jack, vio el peso del arrepentimiento en su mirada, una pista de secretos que aún no compartía. «¿Qué es lo que realmente pasó con Mark, Jack?», preguntó, esperando una confesión. Antes de que Jack pudiera responder, un grito desgarrador rompió el silencio, dirigiendo sus miradas hacia la oscura selva que bordeaba el camino, susurrando promesas de algo o alguien que buscaba venganza. Capítulo 4. El pacto de silencio. El grito no era humano. Eso era lo único que Jack y Emily entendían mientras se adentraban cautelosamente en la selva. Los árboles se cerraban alrededor de ellos, cubiertos de niebla espectral. Jack finalmente habló, rompiendo el silencio que se sostenía entre ellos desde el accidente de Mark. «No fue un accidente», reveló, con la voz roída por el dolor. Alguien se aseguró de que Mark nunca hablara sobre lo que vio. Emily sintió un nudo en el estómago. La traición de Jack era un fantasma diferente, pero ahora su miedo era mayor, pues quien había matado a Mark podía estar siguiéndolos. Avanzaron, obligados por el destino y el pacto que ambos habían sellado para desterrar los secretos. Las luces en el camino parpadearon de nuevo, sugiriendo que el pasado no se entierra, sino que espera para reclamar lo que le pertenece. Capítulo 5. Sombras de almas. Las sombras de los árboles cobraron vida, tomando formas que parecían marchitas pero humanas. Jack y Emily se detuvieron en seco, sabiendo que cada figura les contaba una historia. Emily notó que justo en el borde del camino, uno de los fantasmas sostenía un diario. A medida que avanzaba hacia él, las páginas comenzaron a volarse, revelando fragmentos de una vida familiar. «Aquí están las respuestas», pensó, pero cuando extendió la mano, el diario se desvaneció. Jack jaló a Emily hacia atrás justo a tiempo, mientras un zumbido crepitante transcurría por el suelo. La tierra tembló, dividiéndose justo debajo de ellos y separándolos de la visión. Con el camino colapsando, la pregunta que pendía entre ellos era: ¿dónde debería mirar cuando la verdad está enterrada bajo mentiras y espíritus vengativos? Capítulo 6. El puente del juicio. Confundidos pero decididos, Jack y Emily siguieron por la senda improvisada que los árboles parecían crear justo para ellos. Finalmente, se toparon con un puente oxidado que abarcaba un barranco profundo. «Debemos cruzar», murmuró Emily entre dientes. Los ecos del pasado parecían retumbar desde abajo, llamando desde lo profundo. Se dieron cuenta de que este lugar era más que una simple leyenda urbana,
sino una encrucijada cuya contraseña era el juicio inquebrantable. Cuando pusieron un pie en el puente, un frío gélido se apoderó de ellos, como si un ejército de almas insistiera en que retrocedieran. Sin embargo, un camino de huellas fantasmales apareció frente a ellos, guiándolos a la verdad, pero con la certeza de que cruzar este abismo significaba enfrentar sus miedos más aterradores. Capítulo 7. La traición desvelada. A mitad del puente, las voces comenzaron nuevamente, esta vez más personales, más dolidas. La figura de Mark emergió una vez más, pero esta vez detrás de él aparecieron otros espectros, aquellos que Mark fue obligado a traicionar antes de su propia muerte. No solo tú, Jack. Tampoco estaba sola, Emily, acusó. La sangre se heló en sus venas. Emily había ocultado su implicación, creyendo que su silencio sería la redención de ella y de su viejo amigo. Con lágrimas en los ojos, Emily confesó, Mark tenía pruebas, documentos que podrían haber desbaratado todo, pero temí tanto como tú. Jack la miró, parcialmente aliviado de no estar solo en su culpa, pero completamente consciente de que era más complicado de lo que parecía. Capítulo 8. Caminos que se entrelazan. Tras sus confesiones, el puente comenzó a temblar, pero no cedió. Parecía que las almas buscaban más que el simple reconocimiento de sus errores. Emily sintió una conexión hacia el bosque, como si un imán le estuviera llamando, un lugar donde Mark y los demás habían guardado esas pruebas mortales. Jack se movió para seguirla, pero el peso de sus pecados le obligó a detenerse a medio paso. Visiones nubladas de un Mark al final del puente con un dedo apuntando hacia el bosque reforzaron la necesidad de avanzar. Todos los caminos del pasado finalmente se entrelazaban. Encontrar el legajo de pruebas era esencial no solo para calmar los espíritus, sino también para resolver lo que había empujado a Mark y a otros a su muerte prematura. Capítulo 9. Bajo el rencor del bosque. La selva era densa y oscura, como si sirviera de manto sobre secretos no deseados. Emily caminaba delante de Jack, sus instintos marcados por la curiosidad y el miedo a lo que encontraría. De repente, un viento sorprendentemente cálido susurró a través de las hojas, una voz ahogada que parecía llamarla por su nombre. Deteniéndose con un escalofrío, Emily reconoció su conexión, era el rencor acumulado años atrás. Se dio cuenta de que la selva no solo era hogar de espíritus, aquí se encontraban las memorias ocultas, piezas de recuerdos que habían mantenido ocultas para proteger algo más importante que sus propias vidas. Con la mente nublada por estas revelaciones, continuó hacia lo profundo, cada paso un recordatorio de las vidas que se habían fracturado en sinfonías de miedo y traición y que ahora serían enfrentadas completamente. Capítulo 10. La mansión de los secretos. Finalmente, entre los árboles torcidos y espectrales, Jack y Emily vieron una mansión cubierta por la vegetación. La estructura parecía una tumba olvidada que albergaba secretos y sufrimiento. Aquí es donde todo comenzó, susurró Jack, reconociendo la casa de la familia Chen, ahora sumida en el olvido. Al atravesar las puertas oxidadas, el aire se tornó más denso. Las paredes cobraron vida con cuadros que observaban cada paso que daban. En el centro de la sala principal, un escritorio antiguo cubierto de polvo absorbió su atención. Ahí estaba lo que Mark había guardado, un archivo robusto lleno de informes, listas de nombres y transacciones que revelaban corrupción a gran escala. Justo cuando Emily alcanzó las pruebas, el blanco espectro de Mark apareció al pie de la escalera, pero su rostro ya no mostraba enojo, sino una advertencia desesperada. Había llegado a alguien más. Capítulo 11. Sombras de la verdad. Mientras el espectro de Mark se disipaba, las luces de la mansión titilaban y el sonido de un motor resonaba a lo lejos. Jack y Emily se congelaron con el archivo en mano, sabiendo que no estaban solos. «Debemos salir de aquí», susurró Emily, pero Jack la sujetó del brazo. «Si todo esto sale a la luz, nuestras vidas se acabarán», Emily le advirtió, sus palabras cargadas de un sentido implícito de rendición. Antes de que pudiera contestar, las puertas de la entrada se abrieron violentamente. Una figura sombría, acompañada de dos hombres siniestros, apareció. Era el misterioso Mr. Tanaka, el encargado de mantener en las sombras el complot que ellos habían desentrañado parcialmente. «Vaya, vaya. Parece que nos hemos topado con curiosos inesperados», dijo Tanaka con una sonrisa enigmática mientras avanzaba hacia ellos, dejando claro que la verdad no iba a ser fácil de desenterrar.
Capítulo 12. Huida desesperada. Con el tiempo en su contra, Jack y Emily se lanzaron hacia un pasillo lateral, sabiendo que debían huir antes de que Tanaka pudiera alcanzarlos. «Por aquí», gritó Jack mientras forcejeaban con una ventana podrida por el tiempo. Lograron salir justo cuando Tanaka y sus hombres llegaron al despacho. La huida les llevó de nuevo al bosque, sus pasos apresurados resonando entre las ramas secas que crujían bajo sus pies. El archivo, apretado con fuerza en los brazos de Emily, parecía latir como un corazón propio. La furia de Tanaka no conocía límites, y el crepitar de ramas a su alrededor les aseguraba que no descansarían hasta capturarlos. Mientras la adrenalina les impulsaba, un claro apareció. Era la carretera, una franja de asfalto desolada que prometía salvarlos, siempre que lo alcanzaran antes de que su perseguidor los acorralara. Capítulo 13. El regreso de lo prohibido. La carretera desierta se extendía ante ellos, pero la sensación de liberación se vio enturbiada por la creciente amenaza que aún les seguía. Jack y Emily apenas tuvieron tiempo de respirar antes de que el rugir de un auto anunció que Tanaka estaba pisándoles los talones. «Rápido, al coche», Emily gritó al recordar que dejaron el vehículo abandonado al inicio del terrible camino. A lo lejos, las luces espectrales resurgieron, centelleando con una fuerza renovada, alineándose a los lados de la carretera para presenciar lo que sería un juicio final. Mientras corrían, una zona de niebla misteriosamente densa comenzó a formarse sobre la carretera. En ese momento, el terreno bajo sus pies tembló y, entre la confusión y el temor, una nueva revelación asaltó su mente. Las almas se comunicaban y su intención era evidenciar lo que el mundo debía saber. Sus secretos debían volver a las sombras mientras intentaban escapar de su destino. Capítulo 14. La niebla del juicio. Atrapados en la carretera, la niebla comenzó a envolverlos. Sentían su energía y peso, deslizándose bajo su piel y urgiéndolos a detenerse. Jack luchaba con la sensación de desesperación, su visión difusa por las figuras fantasmales que se volvían cada vez más gruesas, cortando su escapatoria. Emily, con el archivo aún en sus manos, se volvió para mirar a Tanaka y sus hombres, que se encontraban en un dilema igual. Mr. Tanaka, a pesar de su astucia, no tenía aliados en este santuario de retribución. El conocimiento de que su tiempo estaba agotándose cayó sobre ellos como una tormenta. «Tal vez», murmuró Jack, recordando que las mismas almas eran víctimas de su circunstancia, no solo espíritus de venganza. La niebla parecía oscilar con sus pensamientos, como si inspirara sus decisiones. Entre las sombras, vislumbraron a Mark y otros espíritus comenzando a emerger, sus voces cada vez más claras y las intenciones detrás más indivisibles. Capítulo 15. Voces del destino. Las figuras fantasmales comenzaron a rodear a Jack, Emily y sus perseguidores, formando un ciclo etéreo. Emily temblaba mientras sentía los ojos de muchos observadores invisibles clavados en ellos. «Ellos quieren justicia, así como nosotros», expresó Emily, forzándose a mantener la calma. «Luchamos para perdonar», la voz de Mark resonó clara y distinta a través del crepúsculo sembrado de niebla. Tanaka, al ver el frente unificado de almas perdidas, decidió sacar provecho de la confusión, intentando dividir al dúo. La tormenta de voces se fusionó en un solo eco de acusación resonando por la carretera, pero también de esperanza. Una alianza mayor que cualquiera prevista comenzaba a florecer, sus raíces apareciendo de las sombras para alzarse, sembrando una nueva esencia de redención, desplazando a Tanaka del camino. Emily sabía que esta revelación les ofrecía una oportunidad única, pero también un último acto de desafío para cambiar el rumbo de sus destinos. Capítulo 16. El precio de la verdad. La carretera, ahora cubierta con la esencia del pasado, exigía su precio. Emily notaba la tensión y el cambio. Era como si las almas y los fragmentos de memorias no solo buscaran la verdad, sino que quisieran una oferta para apaciguar sus anhelos. Tanaka gritaba órdenes a sus hombres con desesperación, rechinando los dientes con frustración. Jack y Emily se miraron, entendiendo que el archivo que tenían podía significar la salvación para ellos, mientras traería justicia para aquellos antes ignorados. «Nuestra única opción es revelar todo», expresó Jack, abrazando el peso de lo que significaba tal desenlace. Por un momento, en medio de la confusión, las luces parpadearon en un patrón claro como si los fantasmas compartieran su consentimiento. Las tarjetas estaban por fin puestas sobre la mesa, y el juego, lleno de verdades ocultas,
traiciones profundas y revelaciones escalofriantes, alcanzaba su cúspide, pero también ponía en riesgo aquello que más atesoraban en la vida. Capítulo 17. La hora decisiva. La carretera se estremeció bajo sus pies, el destino colgaba en un hilo y el juicio final se avecinaba. Jack y Emily, impulsados por una fuerza interior que ni siquiera sabían que poseían, decidieron que ya era tiempo de usar el misterio del archivo para desafiar el orden corrupto de Tanaka. «Este es el momento, Emily», exclamó Jack con fervor, apuntando a la tormenta esperanzadora de verdades que los rodeaba. Mientras Tanaka se abalanzaba hacia ellos, los espíritus formaron un escudo impenetrable. El entorno se electrizó con la intensidad de todo el sufrimiento acumulado y con su aspiración de justicia. Jack, ahora comprendiendo el sacrificio requerido, sostuvo el archivo en alto mientras los espectros reclamaban lo que una vez les arrebataron. El clímax se desplegaba, una confrontación esperando respuesta en el filo donde transparencia y venganza danzan peligrosamente. En ese rincón desolado pero vibrante, todos conocieron la carga de ser testigos de sus propias historias conjuntas. Capítulo 18. Ecos en la niebla. Las sombras convergieron hacia Jack, Emily y Tanaka en una tormenta de energía atrapada, retroalimentándose en justicia y sueños perdidos. «Estás acabado», profirió Emily hacia Tanaka con valentía recién olvidada, resonando con la certeza de su victoria inminente. Un minuto se extendió a través de la eternidad mientras el archivo finalmente cambiaba de dueño, de manos humanas a manos que no podían tocarse en la vida. Tanaka, aunque embargado por el miedo, intentó escapar de los brazos escarchados, pero fue arrastrado al núcleo del espiral que había creado. La intensidad etérea brotó con una fuerza devastadora en todas direcciones, deshaciéndose de las cadenas que había aprendido a temer. Cuando el resplandor se desvaneció, la carretera abierta prometía un nuevo amanecer, o un vacilante camino que aún no habían comenzado a recorrer. Se dieron cuenta de que los ecos de su odisea formaban parte de algo más grande. Mientras avanzaban, aún quedaba incrustada la pregunta formulada en el alma, similar a la niebla: ¿qué sigue? Capítulo 19. La revelación. La anhelante serenidad del entorno calmó a las almas inquietas al liberarse de su carga. Jack y Emily permanecían atónitos, sintiéndose diferentes y a la vez evadiendo lo ilusorio. Del archivo, una verdad surgió por sí sola, despiadada y directa. Revelaciones de conspiraciones que habían dado inicio al aluvión de eventos insidiosos y la verdadera causa tras la muerte de Mark. Al abrir el documento final, ya no había más barreras. «Nada salva a las sombras de la verdad», murmuró Emily, comprendiendo que estaban en el centro de algo más grande de lo anticipado, una red mucho más amplia que su pequeña interacción personal. Este conocimiento podría cambiar sus vidas más allá de la medida. Había todavía un deber implícito de redimir lo pasado, pero también una nueva senda que iluminaría el futuro, desenredando la corrupción instintiva que quedó perpetuada en la soledad. Capítulo 20. Alborada de destinos. El amanecer despuntó sobre la carretera, los colores se desvanecían al ritmo de su melancolía, como si una nueva narrativa aguardara a ser escrita. Jack y Emily, sintiéndose purificados al menos temporalmente, decidieron olvidar ligeramente el destino y aceptar las narrativas individuales que volvieron a reunirse en el momento definido. Ahora sabían que tenían el poder de cambiar no solo sus destinos, sino también los de aquellos atormentados por la corrupción de Tanaka. Sujetando el archivo, caminaron hacia el despuntar de un mundo por reconstruir. Comprendieron que las sombras del pasado finalmente encontraron su sitio. Los luces seguían danzando entre el horizonte del nuevo día, y un suave viento silbó a modo de despedida desinteresada, una promesa compartida del equilibrio alcanzado. Mirando hacia el futuro bajo un cielo limpio, Jack y Emily supieron que la muerte en la carretera quedaba atrás. Solo restaba un futuro que podría, lentamente, trabajar por mejorar. El camino de las almas perdidas dejó su eterna marca, transformando el transitorio temor en retazos de esperanza y renovado propósito, una historia redimida más allá de su misterio.